siéntense por favor, abren sus Biblias al libro de Apocalipsis, al capítulo 9. Es donde estamos. Y estamos en este capítulo absolutamente aterrador. Aterrador porque vemos todo lo que viene sobre el mundo. Todos los juicios que Dios va a mandar sobre la tierra. Y decimos, ¿por qué Dios va a causar o permitir todo esto, que suceda todo esto en la tierra? Solamente miremos el mundo como está hoy día. Lo que se celebra ahora, el pecado se celebra, se festeja, se autoriza, se legaliza, y al que se oponga, lo persiguen. ¿Saben que los que creemos nosotros que la homosexualidad es pecado, nos consideran terroristas? Que practicamos el odio. Solamente leemos lo que dice la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que en los últimos días a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. No es nada de extrañar. A través de la historia, a través de la Biblia podemos ver que el mundo no cambia. No cambia. ¿Por qué Dios destruyó toda la humanidad excepto por 8 personas en el diluvio? Porque había tanta maldad, dice que solamente había maldad en el corazón de la gente. Y es lo que sucede. Dios es un Dios justo, inmensamente bueno, misericordioso, pero justo. ¿Qué sucede cuando hay crímenes horribles, violentos, y en lugar de hacer justicia dejan ir al criminal y ignoran completamente a la víctima? Decimos, ese juez no sirve, ese juez es un corrupto, no debiera de ser juez porque no aplica la justicia, no aplica la ley, ¿verdad? Eso haríamos, ¿verdad? Porque estamos hablando justamente. Bueno, como Dios es un Dios justo, inmensamente bueno, generoso, compasivo, perdonador, pero si el hombre no se arrepiente, Dios tiene entonces que aplicar su justicia. Y es precisamente lo que vemos en el libro de Apocalipsis, es que Dios está haciendo justicia sobre un mundo rebelde, pecador, malagradecido, y que odia a Dios. No solamente lo rechaza, lo desprecia, sino hasta lo odia. Y vemos en Apocalipsis que la gente, en lugar de arrepentirse, le piden a las piedras, a las peñas, a las rocas que caigan sobre de ellos y los escondan de la ira del que está sentado en el trono, el Padre, y del Cordero, Jesús. Prefieren morir aplastados, sepultados en una montaña de piedras, que pedir perdón, que arrepentirse. Entonces, por eso Dios tiene que juzgar esta tierra, esta humanidad. Y voy a comenzar desde el versículo 1 para recordarnos. Voy a tratar de cubrirlo todo, 21 versículos. Y dicen en la palabra de Dios: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y claro, esta estrella es un ser, es un demonio, es Satanás. Porque tiene un pronombre, se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se dan cuenta? Dios va a poner un sello. El anticristo va a obligar a todo el mundo a que reciba una marca en la mano derecha o en la frente. Y el que no tenga esa marca en su frente no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer absolutamente nada. Va a quedar completamente, por una va a ser perseguido y matado. Por otra parte, vemos que el que no tenga esa marca
no puede rentar, no puede ir a comprar gasolina, no puede comprar comida, no puede hacer absolutamente nada, porque todo va a ser controlado por el anticristo. Va a haber ahorita lo que ya están trabajando en eso, en la moneda digital, ¿verdad? Que ya no va a haber dinero, no va a haber monedas, no va a haber billetes, todo va a ser digital. Y esto quiere decir que lo que tengan en el banco, les van a dar por decir un número de su cuenta. Les dicen cuánto tienen en la cuenta. Por ejemplo, que digamos, y me voy a mandar, digamos que tienen $100,000 en el banco. Qué bueno fuera, ¿verdad? $100,000 en el banco. Y van a comprar un carro que vale 50,000 porque ya todo subió al doble. Y van y les dicen, bueno, ¿tiene dinero en su cuenta? Sí. ¿Cuánto tienen? 100,000. Checan en la computadora si es cierto. Le descuentan 50,000 y se lleva su carro y le quedan 50,000. No hay intercambio de dinero. No hay cheques, no hay tarjetas de crédito. Todo es digital. El que no tenga esta cuenta, ¿cómo puede ir a comprar algo? Ni comida, ni agua, nada. Va a tener el anticristo, va a tener absoluto control. Para el que tenga la marca le da todo. El que no tenga la marca va a ser perseguido. Pero Dios también va a marcar a los suyos, porque cuando vienen muchos de los juicios, como estos escorpiones que pican a la gente y la gente prefiere morir, es tanto el dolor que prefieren morir, y la muerte se va de vacaciones. Y dice que se les dio en el versículo 4 y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a cosa verde ninguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Fíjense una cosa que dice, no son caballos, son semejantes, parecidos. Porque imaginémonos que Juan está tratando de describir cosas que no existían. No había palabras para describir algo que no existía. Entonces era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de langostas y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Quiero parar aquí un momento. ¿Han conocido ustedes alguna vez en toda su vida a alguien que se haya llamado Apolión? ¿No? Yo sí conocí a un señor allá en mi pueblo cuando yo estaba chiquillo, que se llamaba Apolión. Digo, esos padres no conocían la Biblia, porque le pusieron al hijo con el nombre de un demonio. Caso raro, pero en verdad. Dice versículo 2, el primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número.
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense nomás hasta dónde llega la maldad del corazón humano. Vamos a ir poco a poco. Voy a comenzar en el versículo 12. Dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Cuando llegamos aquí, déjenme decirles, todavía no llegamos a la mitad de la tribulación. Y para estas alturas, la mitad de la gente en el mundo ya ha muerto. Algo absolutamente aterrador, horrible, increíble. Y decimos, ¿por qué Dios hace esto? Porque el mundo rechaza a Dios, lo desprecia. ¿Vieron lo que dice en el versículo 20 al 21? Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus hurtos. No se arrepienten, todavía se rebelan contra Dios. Los juicios de Dios son por 2 razones: para hacer justicia y para darle oportunidad a la gente todavía de que se arrepienta. Porque Dios dice, la Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice también, y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, ¿qué sigue? Y después de esto, el juicio. Dios es misericordioso, generoso, pero Dios es justo. ¿Y qué dicen? A todo santo se le llega su día, ¿verdad? A todo mundo se le va a llegar su día, que todos, un día todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a ser juzgados. Los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador en nuestra vida, ya somos salvos. Ya tenemos el pasaporte sellado y aprobado. Lo que va a ser juzgado de nosotros son nuestras obras. Y vamos a recibir recompensa por lo que hayamos hecho. Por Dios, por los demás, en obediencia, vamos a recibir un premio, un galardón, como acabamos de ver en el capítulo 22, versículo 12, ¿verdad? Que Dios es el galardoneador de los que lo buscan. Pero ¿qué sucede con todos aquellos que nunca se arrepintieron? Automáticamente están perdidos, condenados al infierno, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron y ahora ellos tienen que pagar por todas sus obras malas. Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que hizo. Y dice la Biblia que hasta los más mínimos, a veces usamos palabras sin pensar, una palabra sucia, una grosería, un chiste rojo, ¿verdad? O colorado, como le llame uno. De todo eso, el que no se arrepienta tiene que dar cuenta. Y va a recibir el castigo de acuerdo a todo lo que hizo a través de toda su vida. Ahora, en el infierno va a haber diferentes grados de tormento. Por ejemplo, una persona buena, ¿verdad? Porque decimos, ay, esa persona es muy buena, pero no quiere recibir a Cristo. Bueno, en primer lugar, no hay ninguno bueno. Dice Romanos 3:10, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Todos a una se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta.
No hay ni lo bueno, entonces. Solo los malos van al infierno, porque no hay buenos. Pero van a dar cuentas de todo lo que hayan hecho en su vida. Por ejemplo, alguien que era buena persona, le llamaremos buena persona, va a dar cuenta de lo que hizo. Pero ahora pongamos a alguien diferente, pongamos, por decir, a Hitler, que fue el causante de millones y millones de gente que murieron. Él, por órdenes de él, mataron a más de 6 millones de judíos en las cámaras, en los hornos, en los campos de concentración en Europa. Solamente judíos, pero murieron cerca de 80 a 100 millones en la Segunda Guerra Mundial y que él comenzó. Entonces, ¿por cuánto va a tener que dar cuentas? Imagínense nada más. Ahora, los fundadores de las falsas religiones, de las sectas, como los testigos de Jehová, como los mormones, como tantas otras sectas que hay. Y tanta gente se va a ir y se ha ido al infierno por las falsas doctrinas que han enseñado. Y todavía siguen yendo gente al infierno por seguir esas falsas sectas. Por todas esas tienen que dar cuenta un día. Entonces, Dios tiene que juzgar este mundo, hermanos. Tiene que juzgarlo porque Dios es justo. Si no lo hiciera, sería igual de pecador como los demás. Pero Dios es santo. Uno de los atributos de Dios que vemos en la Biblia, ¿cuál es el atributo más sobresaliente de Dios? Amén. Santo, santo, santo es el Señor, dice Isaías en capítulo 6 del libro de Isaías. Dice, vi al Señor alto y exaltado y el borde de su manto cubría todo el templo. Y el templo se llenó de humo. Y veía los querubines que adoraban a Dios y decían, santo, santo, santo es el Señor. Ese Dios que todos adoran, alaban y exaltan en el cielo. Un día nosotros lo vamos a ver, vamos a estar en su presencia, adorándolo y glorificándolo. Desde ahorita ya estamos practicando, ¿verdad? Desde ahorita ya estamos practicando. Y adorémoslo cada quien a nuestra manera. Hay quienes somos más expresivos, hay quienes nosotros somos más conservadores. Pero lo adoramos, ¿verdad? Eso es lo importante, que lo adoremos y lo exaltemos. Amén. Y lo glorificamos. Porque Dios no ve las manos, Dios ve el corazón. Amén. Uno lo exalta. Yo no puedo mantenerme con las manos abajo cuando estoy exaltando al Señor. Eso soy yo. Pero hay quien dice, yo simplemente pongo mis manos así, o como sea, y alaban al Señor. Dios ve el corazón. Eso es lo que a él le interesa. Porque no han visto en televisión a pastores que están, o en iglesia están bailando y brincando y saltando y se caen, se revuelcan y todo. Eso es más espiritual que nosotros, seguramente, porque nosotros no hacemos eso. No, eso no es, eso es un circo. Dios ve el corazón. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso nos dice la palabra. En espíritu y en verdad. Entonces vemos que Dios tiene que juzgar la maldad del ser humano, o Dios no sería justo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dice el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de los 4 cuernos del altar de oro, eso es el versículo 13, que está delante de Dios. Anteriormente vimos que en este altar del incienso es donde se ofrecían mañana y tarde incienso a Dios. Y con eso suben nuestras oraciones ante la nariz del Señor. Y el Señor se goza con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones. Por imperfectas que sean, a Dios le agrada. ¿Verdad? Porque somos sus hijos. A ver, ¿quién de ustedes cuando tenían sus hijos chiquitos o nietos y hacen dibujos, todos unos garabatos ahí? Uno todos los guarda. Yo todavía tengo garabatos de mis hijas cuando tenían 2 o 3 años. Como ven, para mí todavía son tesoros. Y a veces una vez mi hija los dijo, ¿todavía guardas eso? Oh, sí, son mis tesoros. ¿Por qué? Porque son de mis hijas. Ahora en la mañana, no sé quién, uno de los niños que estuvieron en el servicio de inglés me dejó un dibujo en el escritorio en la oficina.
tengo que decirle la verdad, dibujan mejor que yo, niños de 3, 4 años. Pero para mí me agradan porque lo hacen de corazón. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que lo que hagamos se lo ofrezcamos de corazón. Él quiere que lo adoremos, porque es la relación que tenemos con el Dios omnipotente. Imagínense nada más, ahorita en el cielo, ahorita, están adorando, exaltando y glorificando al Señor los serafines, los querubines, los ángeles, todos los rangos, todos los niveles de poder y de autoridad de los ángeles están adorando y glorificando al Señor. Y sin embargo el Señor, como es omnipresente, está aquí también. Está aquí también, echándonos un ojo. ¿Y saben qué? Ponemos una sonrisa en su cara de seguro, porque nos ama. Esas adoraciones, esas alabanzas que ofrecemos, que a veces fuera de tono, o la voz medio quebrada ya como la mía, hay más ruido que hago que lo que canto, pero Dios ve el corazón, y eso es lo que le agrada. Nuestros garabatos le agradan a Dios, porque nos ama, porque somos sus hijos. Y por eso está mandando estos juicios sobre la tierra para que se arrepientan. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. No importa qué edad tenga la persona. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Qué sucedió con el ladrón que estaba al lado de Jesús? Primero había 2 ladrones, ¿verdad? Insultándolo, los 2. Pero finalmente uno de ellos, de ver cómo Jesús respondía a las burlas, los ataques de los fariseos, de la gente, y él orando por ellos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encargándose de María, su madre, y de Juan, le dijo: madre, dijo, mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Y cuando vio lo que estaba haciendo, perdonándolos, y cuando antes de expirar, que dijo: terminado es. Uno de ellos finalmente reconoció, dijo: caramba, dijo, nosotros tenemos razón de estar aquí en la cruz, pero ¿qué ha hecho? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Se bajó de la cruz, se bautizó y todo? No, simplemente le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo: sí, cómo no, ya te estuve oyendo, mal hablado, acusador. No, que le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta qué compasivo es nuestro Dios? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Estaba compartiendo de últimas palabras que dicen los ateos y los santos en el momento antes de morir. Y saben que son las palabras más significativas. Les estaba leyendo que son las palabras más significativas de una persona, lo que dice antes de morir. ¿Cuánta gente que vive una vida doble, escondidas, y nadie sabe? Y antes de morir confiesan sus pecados. Alguna adicción, alguna relación ilícita, otra familia que tienen y que nadie sabe. Y antes de morir tienen que confesar porque tienen esa necesidad de decir la verdad al final. Déjenme contarles de algunos. Uno de ellos se llamaba, un americano, Thomas Paine. Escribió un libro que se llamaba La Edad de la Razón, en la cual atacaba la Biblia, el cristianismo, y antes de morir les pedía: por favor, quédense conmigo, no me dejen solo. Dios, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí después de esto, después de aquí? Daría mundos si los tuviera, con tal de que el libro la Edad de la Razón nunca se hubiera publicado. Oh Señor, oh Cristo, ayúdame, no me dejen, estoy aquí. Aún mándenme que sea un niño que esté conmigo. Dice: porque estoy en el filo del infierno y estoy absolutamente solo. Si el diablo alguna vez tuvo un agente, alguien que estuvo de su lado, ese soy yo.
Imagínense morir de esa manera. Absolutamente horrible. Otro se llamaba Sir Thomas Scott, un ateo que fue canciller en Inglaterra. Dijo antes de morir: hasta este momento yo pensaba que no había Dios, que no había ninguno, que no había Dios o infierno. Pero ahora sé que existen los dos. Estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Otro que escribió la Biblia satánica, que era el sumo sacerdote de esa religión dedicada a adorar a Satanás, dijo antes de morir: oh my, es como diciendo, ay de mí, ay, ¿qué he hecho? Algo está muy mal, algo está horriblemente mal. ¿Qué estaría viendo antes de morir? Algo está horriblemente mal. Sin embargo, miren la diferencia de cómo muere un cristiano. Un hombre que se llamaba Patrick Henry, aquí americano, era un abogado político y orador, dijo antes de morir: doctor, quiero que observe cómo es de beneficiosa la religión en Cristo. Cristo, estoy a punto de morir en Cristo. Esta es la herencia que le quiero dejar a mi amada familia, la religión de Cristo, que les dará un tesoro mucho más grande en verdad. Otro misionero llamado David Livingstone dijo antes de morir: háganme una chocita, porque ya me voy a casa. Háganme una chocita para morir, porque ya me voy a casa. Estaban en África. Otro pastor que se llamaba Adoniram Judson, un pastor bautista y misionero a Burma, dijo antes de morir, era como diciendo, como lo que hace un niño cuando sale el último día de escuela. Como ayer o antier, ¿verdad? Que fue el último día. Me fijé yo algunos de los niños que acababan de salir de la escuela. ¿Vieron qué caras tan felices tenían? Me acuerdo de esos días. Dijo: voy como con la alegría de un niño que acaba de salir de la escuela. Me siento tan fuerte en Cristo. Me siento tan fuerte en Cristo. Otro que se llamaba pastor metodista John Lipp dijo: ¿esto es la muerte? ¿Esto es la muerte? Caramba, es mejor que vivir. Dijo: muero feliz en Cristo. Muero feliz en Cristo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Qué gran diferencia cómo muere uno y cómo muere otro. Pablo dijo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús? Terminado es. El trabajo de redención para nosotros fue terminado en la cruz. Jesús no dijo: y continuará, o ustedes hagan lo que yo no pude hacer. Sin embargo, Buda, el fundador de la religión budista, donde hay cientos de millones, le dijo a sus monjes antes de morir: trabajen duro por su salvación. Bueno, ¿cuánto hay que trabajar? Es el terror y el temor que yo tenía de joven, que no sabía si moría, cuando muriera, a dónde iba a ir, que si había hecho suficientes obras buenas que balancearan las malas. Pero examinando mi vida, sabía que cada día que pasaba yo lo había perdido en la balanza, y me sentía angustiado. Aunque tenía 18 a 20, 22 años, pensaba yo en la muerte, decía: ¿a dónde voy a ir cuando muera? No tenía yo esa seguridad. Ahora sí la tengo. Porque he puesto toda mi fe, toda mi vida en las manos de Cristo. He aceptado su sacrificio en la cruz para pagar por mis pecados. Y ahora sé a dónde voy. Como dice, soy fuerte en Cristo. Y como dijo el otro: si esto es la muerte, ¡qué suave! Qué agradable es morir así en las manos del Señor.
porque de nuevo, ausentes del cuerpo, en presencia con el Señor. Es el destino que tenemos nosotros. Hay tantas otras gentes que cada día no saben a dónde van a ir cuando mueran. Tienen esa incertidumbre, tienen esa duda, tienen ese peso sobre su conciencia, que saben que han hecho mal y no saben qué tienen que hacer para obtener el perdón. Y por eso hay tantas misas, novenarios, rosarios, tratando de ganarle la salvación al que murió, pero ya ha sido juzgado en el momento en que muere, ya no hay nada que se pueda hacer. Nada que se pueda hacer por el que murió. Todas las misas, todos los novenarios, nosotros lo llegamos a hacer cuando estábamos en México y murió mi mamá, después murió mi papá y ofrecíamos misas. Y si era cantada, valía más. Si era con 2 sacerdotes, valía más. Si era con 3, valía más. Caramba, pero salía bien caro, porque cada uno cobraba, ¿verdad? Todos lo saben. Y a la hora de la hora pagaban una pequeña fortuna por nada. Porque está establecido a los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. No hay nada que se pueda hacer, solamente mientras están en vida podemos influenciar con nuestras oraciones que Dios los convenza, los traiga el arrepentimiento y la salvación. Entonces, eso es un gran negocio, pero no le sirve de nada al que murió y de nada a los que viven. No les da la seguridad. Pero en Cristo tenemos esa garantía. Por eso Dios está mandando juicios, llamando al mundo al arrepentimiento. Y haríamos bien en compartirles el Evangelio a aquellos que están perdidos. ¿Recuerdan cuando el Señor mandó a sus 70 discípulos y les dio autoridad? Está en Lucas capítulo 10, donde les dio autoridad sobre demonios, sobre escorpiones, sobre serpientes, y regresaron bien contentos y dijeron: hasta los demonios se humillan ante nosotros, se entregan. Dijo: no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso es lo más importante, que nuestros nombres estén escritos en el cielo. No sabemos cuándo vamos a morir, pero una cosa sí estamos seguros: si el rato no llega en nuestra vida, todos vamos a morir. Aquí solo unos cuantos, diría yo, en 50 años todavía van a estar aquí. El resto de nosotros, espero que estemos ya todos allá. Lo importante no es cuándo vivimos, sino cómo vivimos. Lo importante no es cuándo morimos, sino dónde vamos cuando morimos, ¿verdad? Eso es lo más importante, y tener ya asegurada esa decisión nos da una paz increíble, absolutamente increíble, de saber que ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniéramos a ser. Es más, vayamos a, creo que está en 1 Corintios 1, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros venimos a ser. ¿Saben qué es? Está en Corintios, nada más que se me borró la cinta ahorita. Pero el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniéramos a la justicia de Dios en él. Ok, ahora sí me acordé. Para que nosotros vengamos a la justicia de Dios en él. Él no cometió pecados, pero él murió en la cruz como si hubiera pecado. Porque Dios no puede ser tocado por el pecado. Dios no puede ser tocado por el pecado, pero Él actuó como si Él hubiera pecado para pagar por nuestros pecados. Para pagar por nuestros pecados. Entonces, por eso nosotros ahora no tenemos que preocuparnos ya de qué va a suceder cuando muramos, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Regresemos a Apocalipsis.
En el versículo 14 dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Algo muy importante. Oyó el número de los que eran en el versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Un ejército de 200 millones. Pero estos no son hombres, estos son demonios. Porque imaginémonos una cosa, un ejército de 200 millones y China ha dicho que ellos pueden formar un ejército de 200 millones, porque China tiene 1,3 billion o 1,4 billion de gente. 1,4 billion más. Pero imagínense un ejército de 200 millones, ¿cuánta comida necesitan? Si les dan 3 comidas al día, necesitan 600 millones de hamburguesas o de tacos. O sea, no es posible. Estos son demonios que van a ser soltados para desatar ataques horribles contra la gente que está en el mundo. Nosotros no tenemos que preocuparnos, nosotros no vamos a estar aquí. Pero imagínense los que se quedan. Y piensen en esto, los que oyeron el Evangelio y lo rechazaron. Muchas veces lo oyeron y lo ignoraron, lo rechazaron porque no les gustaba lo que la Biblia dice. Yo sé que a muchos los ofendo yo. Si los ofendo con la verdad de la Biblia, no les pido disculpas, porque son la palabra de Dios. Ahora, si los ofendo por mi cuenta, perdónenme. Pero si hablo con la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, no tengo que pedir perdón, porque Dios tampoco se arrepiente de lo que nos dice, que va a juzgar a toda la humanidad y va a enviar millones de demonios. Estas langostas, las langostas les dieron una orden que no dañaran las plantas, los árboles, nada verde. Pero si de eso viven las langostas, es que esas no son langostas normales. Esas tienen apariencia de langostas, pero son algo diabólico, porque pican como escorpiones. Les preguntaba la semana pasada, ¿alguien de ustedes los ha picado un escorpión? Les dije, yo de chico a mí me picaron 2 veces, y estuve en cama como 4 o 5 días cada vez, y sentía que me volvía loco, por el dolor, y otra cosa, veía cosas que no existían. Y depende de dónde sea la región. Por ejemplo, en el cercano oriente hay escorpiones que pueden hasta matar a la persona. También creo en el norte de México, acá por Durango, por acá también son pero tan venenosos que casi matan hasta la gente. Tal vez a un niño lo matan, ¿verdad? Pero imagínense por 5 meses ser torturado, y a tal grado que la gente quiere morir y no puede. Es algo horrible, ¿no creen? Porque la muerte es un escape. No es el mejor escape, pero para muchos, algunos se suicidan. ¿Cuánta gente se suicida pensando que si se suicidan, ahí terminan todos sus problemas? Por eso se suicidan. Y algunos están mentalmente enfermos. Otros es por vicios. Otros es porque es tanta la culpa que sienten por algo que hicieron, que no se pueden perdonar, y creen que Dios tampoco los puede perdonar, y creen que al suicidarse ahí terminan todos los problemas, cuando el gran problema acaba de empezar. Yo no digo que el suicidio no es perdonable. Sí es perdonable, porque la Biblia dice que solamente hay un pecado que es imperdonable, y eso es rechazar a Cristo como su Salvador. En el tiempo de Jesús el pecado imperdonable era que atribuían los milagros de Jesús a Satanás. Era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros ahora el Espíritu Santo nos llama, nos mueve, nos conmueve al arrepentimiento, pero si lo rechazamos, entonces ya no hay nada más que Dios pueda hacer por nosotros para el perdón. Pero de nuevo, mucha gente se suicida y le pide perdón a Dios antes de hacerlo.
y Dios lo perdona. Igual que el ladrón que estaba en la cruz colgando a un lado de Jesús y Jesús lo perdonó, lo mismo puede perdonar a alguien que se suicida porque está tan angustiado y afligido por la razón que sea, que Dios conoce el corazón. Yo hace años me pidieron que estaba estudiando el sábado casi a mediodía y me llamaron que si podía ir a hacer una celebración de un funeral de un joven como de 18 o 19 años que se suicidó aquí en Yacabani. Y pues, ¿qué dice uno cuando alguien se suicidó? Yo no les puedo decir eso en el cielo, pero tampoco les puedo decir se fue al infierno. Entonces lo que hice fue compartir el evangelio con todos los que estaban ahí, de que solamente Dios conoce el corazón de la persona en el momento en que hace lo que hace. Y no podemos nosotros juzgarlo que se fue al infierno, tampoco podemos absolverlo si no se arrepintió. Eso es cosa entre Dios y la persona. Pero Dios manda todas estas pruebas llamando a la gente al arrepentimiento. Y se dan cuenta que aún así hay gente que no se arrepiente. ¿Qué tiene que hacer Dios? Lo que está aquí en el libro de Apocalipsis es absolutamente espantoso, horroroso. Y sin embargo, hay gente que ni así se arrepiente. Entonces, ¿qué otra alternativa le dejan a Dios? Que los juzgue justamente. Y es exactamente lo que Dios tiene que hacer. Ahora los demonios, déjenme decirles, hay muchos demonios sueltos y otros atados. Aquí vemos que 4 fueron sueltos y de ahí salió el humo y de ahí salieron las langostas de ese humo que taparon la luz del sol y de la luna, la luz del sol, y vemos que empiezan a atacar a la gente. Ahora, hay demonios que andan sueltos y hay otros que están atados en cadenas en tinieblas. Son tan malos, tan corruptos, tan diabólicos, tan más malos que malos. Son malísimos. Y por eso Dios los tiene encadenados, en tinieblas. Pero hay otros que andan sueltos, son los que nos andan causando problemas a los cristianos y a los no cristianos. Y están por el mundo. Hay ciertas religiones o denominaciones que siempre están atando a Satanás. ¿No han oído eso? Satanás, en el nombre de Cristo te ato. No. Que lean el libro de Judas y dice que son tontos los que hacen eso. Porque ni el mismo arcángel Miguel acusó a Satanás. Al contrario, le dijo, el Señor te reprenda. Es más, eso sí sé dónde está. Vayan conmigo a Judas 1. Voy a comenzar en el versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Fíjense nada más en esto, prisiones eternas. Nunca van a salir de ahí. Y continúo. Están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo y sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso es lo que van a sufrir. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemian de las potestades superiores. Estos son los que están siempre atando y maltratando a los demonios. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, miren lo que dijo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es lo que debemos de hacer nosotros contra los demonios. El Señor te reprenda, el Señor se encargue de ti. Nosotros no tenemos la autoridad de mandarlos al infierno, si no ya todos estuvieron ahí. ¿Verdad? Otros dicen, pues el Satanás está encadenado, pues tiene una cadena muy larga, porque anda mordiendo a todos en el barrio. ¿Ven? Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no debemos de hacer. En segunda de Pedro,
2:4, segunda de Pedro 2:4 al 9, dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, de nuevo aquí también, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Se dan cuenta que aquí de nuevo dice que no debemos nosotros de proferir maldiciones sobre las potestades superiores en el aire donde estén? Pero de nuevo nos da el ejemplo aquí también. Dios, saben que los imperios que han caído, empezó todo por la fornicación, por la degradación, por la homosexualidad. Se fueron pudriendo de adentro hacia afuera. El imperio romano se pudrió de adentro para afuera y por eso cayó. Y este país va por el mismo camino. Este país va por el mismo camino. Este mes es el mes del orgullo, ¿verdad? De los desfiles que tienen, presumiendo de su estilo de vida de pecado. Cuando la Biblia dice que estos son perversos, corruptos, y Dios los va a juzgar. Ahora, si se arrepienten, Dios los perdona, pero si no se arrepienten, Dios los va a juzgar como destruyó a Sodoma y a Gomorra, las ciudades vecinas. Dios envió fuego del cielo y los consumió. Y de nuevo lo va a hacer. El mundo fue juzgado la primera vez con el diluvio y murieron todo el mundo excepto por 8 personas, como dice aquí, Noé y 7 más que eran su familia. La segunda vez viene a juzgar al mundo el fuego. Y es lo que vemos aquí. Todas estas tremendas tragedias que van a suceder en estos días. ¿Por qué? Porque el mundo todavía se resiste a arrepentirse. Y dice en el 15, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. En el versículo 17 dice, y vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Cuándo hemos visto caballos que hagan eso? De nuevo, todo esto es diabólico. Son espíritus diabólicos. 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Va a ser algo absolutamente horrible. Créanme, ¿cuántos han oído de los marcianos? De los ovnis, los platillos voladores. Entonces, ayer leí un artículo y me llamó la atención, leí un artículo donde creo que aquí en Nevada, según eso, cayó una nave. Y varios llamaron a la policía y a la línea de emergencia 911 que habían visto hombres o seres no humanos, medían de 8 a 10 pies de alto, delgados, con ojos grandes y bocas grandes,
Dijo, y cuando me miraron quedé paralizado. Y llamaron a la policía, y fueron expertos a investigarlos, a hacerles preguntas. Dicen, no hay nada absolutamente falso de lo que hayan dicho, de lo que dijeron. Ahora, ¿creo yo en eso? Yo creo que todo esto va a ser del demonio. Cada día se ve más. Por ejemplo, créeme, no todos los demonios son como E.T. E.T. ¿Verdad? Ay, un ser extraterrestre muy simpático, chistoso. Están tratando de programar la mente de la humanidad para todo lo que viene. Estas son las cosas que se van a ver y no van a ser nada benignos ni buenos. Van a ser demonios que van a odiar a la humanidad. ¿Saben por qué nos odia tanto el diablo? ¿Por qué nos odia tanto el diablo? ¿Porque estamos guapos? ¿Las mujeres hermosas? Hechos en la No, semejanza de Dios. porque Dios nos ama y porque Dios mandó a su Hijo a morir al mundo para salvarnos de ese demonio, ese maligno y de todos sus demonios. Y en el tiempo de la tribulación va a haber todo este tipo de cosas que se oyen y se ven. Yo creo que todo eso es diabólico, solamente que están preparando al mundo para lo que viene, sinceramente. Y nosotros no vamos a estar ahí, gracias a Dios. Cosas horribles que van a suceder, pero miren de nuevo, déjenme terminar ya en el versículo 20, dice, y los otros hombres no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Saben que hay una religión, bueno, ha habido, pero siguen más, cada día más diabólica, sancionada, tiene exceptos de impuestos, como las iglesias cristianas, exceptos de impuestos. Adoran a Satanás y dicen que Satanás es bueno y es divertido y acepta a todo mundo. Todo tipo de pecado que la persona quiera cometer, Satanás lo acepta. Claro. Pues claro que sí, se los va a llevar, ¿verdad? Él no se los va a llevar. Él va a ser el peor reo, el prisionero en el lago de fuego. Él no va a reinar en el infierno. Él va a ser el peor inquilino en el infierno, el peor habitante en el infierno. Pero adoran al diablo, dice, y a las imágenes de oro. Ah, carambas, aquí ya está más cerca, ¿verdad? Imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Hemos visto algo así en nuestra vida? ¿Sí o no? Sí. Hay gente que adora imágenes hechas de oro, de plata, de madera, por todo el mundo. Por todo el mundo, lo que quiere decir que va a haber religión. Va a haber una religión mundial sancionada, permitida, autorizada por el anticristo. Y todo el que no haga y acepte lo que esta religión dice, lo van a matar a uno. Pero vemos aquí que todavía ve idolatría. Van a adorar. Pablo dice en Corintios que detrás de cada imagen hay un demonio. Adoran al diablo y adoran los demonios que están detrás de las estatuas. Vayamos más cerca, detrás de todos los santos. Porque son estatuas hechas por hombres que no hablan, no ven, no caminan, no palpan. Todo está descrito en el Salmo 115. Léanlo después, Salmo 115. Conocí un pastor en la selva en Perú y le pregunté, ¿cómo vino usted a la salvación? Dijo, yo estaba en el seminario estudiando para ser sacerdote. Y leí el Salmo 115 y le pregunté al sacerdote, oiga, ¿qué quiere decir esto? Dijo, ya te agarraron los aleluyas. Y lo corrió del instituto del seminario. ¿Por qué? Porque preguntó, ¿por qué nosotros adoramos todo esto que la Biblia prohíbe? Y lo corrieron. Y esto va a seguir en estos días. Aquí lo dice. Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, van a ser criminales, ni de sus hechicerías, practicando la brujería y la drogadicción, porque la palabra hechicería también, de esa palabra viene la farmacia, que son las drogas. Las drogas van a ser prevalentes
prevalentes en este tiempo como ahorita. ¿Cuánto hay de drogadicción? Ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y que se han hecho últimamente en las tiendas quebrando y robando todo lo que es más, hay negocios. Por ejemplo, en San Francisco están cerrando tiendas porque están robando todos los días y no pueden tener la mercancía porque vienen y se la roban. Y si el precio de lo que se robaron es menos de $1,000, no les hace nada. Pues qué tal si lo hacen en abonos. Hoy robo 800, mañana robo 900 y salgo libre. ¿Ven cómo está la degradación en el mundo? Nada de lo que está aquí es tan extraño, ¿verdad? Porque lo vemos como el mundo se va deteriorando cada día más. Y por eso Dios tiene que juzgarlo. Si el gobierno no lo juzga, Dios lo va a juzgar. Pero nosotros, les digo, nuestros pecados, todas nuestras malas acciones, todas nuestras malas intenciones, ha sido todo juzgado en la cruz. Gracias a Cristo, nuestros pecados han sido lavados. Y ahora somos más blancos que la lana y más blancos que la nieve. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿No es maravilloso? Démosle la honra y la gloria. Señor bendito, lo adoramos y lo glorificamos. Lo exaltamos, Señor. Y este libro, escrito por inspiración del Espíritu Santo a través de hombres, ese libro que usted nos dio, desde el principio nos cuenta la historia de la creación, cómo creó el mundo, cómo creó al hombre, los animales, cómo el hombre cayó en pecado y en rebeldía, cómo usted envió a su Hijo a morir en la cruz para resolver ese problema que teníamos, que nadie podía ser salvo por sus obras, porque todos nacimos bajo pecado. Y vemos ahora el plan del futuro de lo que viene sobre el mundo. Pero también vemos en los últimos capítulos de Apocalipsis lo maravilloso, las bodas del Cordero en el cielo, cuando la esposa, la novia, va a ser presentada al novio Jesús. Y vamos a celebrar esas bodas en el cielo y estaremos con usted para siempre, Señor. Usted lo hizo todo. Nosotros solamente tenemos que recibirlo con agradecimiento, con humildad y con fe. Le damos, Señor, las gracias, la honra, la gloria, que todo y solo a usted le pertenecen. Y lo hacemos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos, Señor, por nuestros seres queridos que tienen religión, pero solamente eso tienen, religión, y no tienen a Cristo como su Salvador en sus corazones. Ábranle los ojos, quítenles las escamas de los ojos y revéleles su verdad. Revélese usted a sus corazones para que vengan al arrepentimiento y a la salvación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.